Quiero que vayamos a la palabra del Señor en esta mañana. Nos dimos una vueltecita, veníamos estudiando el Evangelio de San Marcos, y llegamos hasta el 11 de febrero. Ahí nos detuvimos y nuestro encuentro con Dios nos llevó a la carta a los Corintios y estudiamos los primeros 7 capítulos de Corintios. Los estudiamos, gracias a Dios. Y después nos llevaron a 4 o 5 capítulos de los Salmos. Pero este viernes la guía que tenemos nos regresa a Marcos. Y este viernes volvimos otra vez al Evangelio de Marcos, así que estamos otra vez en el Evangelio de Marcos. Por eso es que usted se dio cuenta que ayer la lección de anoche fue en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6. Jesús camina sobre las aguas y calma la tempestad. Esta mañana quiero hablarles de algo muy importante, muy importante. Entonces, abran su Biblia, por favor, en el capítulo 6 y leeremos el verso 14, 15 y 16. Capítulo 6, verso 14, 15 y 16. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la crueldad humana. La crueldad humana. Dice la palabra: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité. Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Bien, la historia sigue hasta el verso 29. La vamos a analizar poco a poco. Así que quiero hablarles hoy acerca de la crueldad humana. Amén. Aleluya. Este martes pasado, 27 de febrero, fue ejecutado en el estado de Texas una persona, un varón llamado Iván Cantú, y acusado de homicidio, de doble homicidio. Según la versión, él mató a su primo y a la novia de su primo en el año 2000. Tenía 23 años de estar prisionero. Le habían dictado la pena capital desde el año 2010. En el 2012 se la pospusieron, en el 2018 se la pospusieron. Y en esta ocasión pues ya no hubo otra alternativa. El lunes en la noche se tomó la última foto con su mamá, porque el día siguiente a las 6 sería ejecutado. Lo extraordinario del caso es que últimamente han salido detalles y datos que ponen en duda el fallo del juez, y existe esa posibilidad de que él era inocente. Él nunca aceptó ser culpable. 23 años estuvo preso diciendo: soy inocente, yo no lo hice, busquen al culpable. Quitar la vida a un ser humano es lo más cruel. Aún es doloroso cuando matamos a un animal que nos vamos a comer. ¿No siente usted compasión cuando
a los animales los llevan al matadero para meterles el cuchillo y degollarlos. A los marranos les ponen la cabeza en un trozo y les dan el hachazo. En México no lo hacen así. En México le atan las manos y los pies y les meten el cuchillo aquí. Un marranito. Quien lo hace, pues tiene ya el hábito y está acostumbrado a matar animales. Pero quien no lo hace, no. Al menos yo no lo haría. Porque quitarle la vida a un ser vivo es cruel. Duele cortar un árbol que uno ha visto crecer. No, por favor, no me lo corten, no me lo quiten. Es vida. Entonces, quitarle la vida a un ser humano es lo más cruel. Una ejecución como la de Iván Cantú representa la crueldad de la ley. La ley es cruel. La ley no conoce misericordia. En la ley no hay piedad, no hay compasión, no hay ninguna consideración. La ley es la ley. Por eso dice el apóstol Pablo: ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley no conoce la misericordia. El alma que pecare, esa morirá, dice la ley. Así que una ejecución representa la crueldad de la ley. En las guerras los hombres se matan sin misericordia. El soldado ve que viene el otro soldado que representa al enemigo, al batallón enemigo, al ejército enemigo, y tiene que dispararle, a matarlo, porque es él o es el que dispara. Entonces la guerra representa la crueldad de la historia, porque los hombres matan sin misericordia para defender su nación. Pero matar a un ser humano siempre es cruel, es lo más cruel. Hablemos hoy acerca de la muerte de Juan el Bautista. Fue decapitado, le cortaron la cabeza. Juan el Bautista terminó sus días en la prisión y allí fue decapitado por la petición de una mujer. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue nada menos que el precursor del Mesías. Precursor es alguien que precede, alguien que va adelante, alguien que habla con anticipación de la persona que viene. Fue el precursor del Mesías, o sea, de Cristo. Y fue anunciado como precursor por el profeta Malaquías, 400 años antes. Fue un profeta que ya estaba anunciado en el último libro del Antiguo Testamento. Juan el Bautista vino para cumplir la profecía de Malaquías. Juan el Bautista fue la voz que precedió a la palabra. Cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías o quién eres? Él dijo: yo no soy el Mesías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él era la voz, según el Evangelio de Juan, así lo dice en el capítulo 1. Él era la voz, pero Jesús era el verbo. Jesús era la palabra. Y en ese juego de voz y palabra, la voz llega antes, porque es el sonido que llega a nuestros oídos. Así que Juan fue el primero que aparece en la escena. Él es la voz. La palabra viene detrás de la voz. Cuando la palabra es completa, ha llegado completa, la voz desaparece y la palabra queda.
Lo que se recordará en la vida es el mensaje, es la palabra. La voz puede que sí o puede que no. Juan fue esa voz que el pueblo de Jerusalén y sus autoridades oyeron acerca del reino de Dios. Y él dijo: detrás de mí viene uno que es mayor que yo, de quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo no soy digno de hacerlo. Él es el que va, él es el que viene para bautizar con Espíritu Santo. Yo bautizo en agua. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él era antes que yo. Él fue la voz de la palabra. Según lo dijo Jesús en el capítulo 7 de Lucas, fue el más grande profeta, el más grande de todos los profetas. Entre los nacidos de mujeres, no hay otro mayor que Juan el Bautista, dijo Jesús. Fue el más grande de los profetas. O sea, cuando Jesús dijo esto, estaba diciendo que ni Jeremías, ni Isaías, ni Daniel podían ser comparados con Jesús. Entre los nacidos de mujeres, no ha habido otro profeta mayor que Juan el Bautista. Así lo dijo el Señor. Juan el Bautista termina sus días de una manera muy triste. Prisionero, encarcelado y luego en la cárcel fue decapitado. Fue decapitado nada más que por la orden de Herodes. Se necesitaban dos cosas para su ejecución. Número uno, una razón. Y número dos, una orden. Una causa y una orden. La causa, dice la Escritura, por causa de Herodías, mujer de Herodes. La razón por la que Juan es ejecutado fue porque Herodías quería que Juan desapareciera. Y Herodes dio la orden para que lo decapitaran. ¿De qué Herodes hablamos? Hablamos de Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? Bueno, vamos a ver un poquito de historia. Herodes Antipas fue hijo del primer Herodes, de Herodes el Grande o Herodes I, la cabeza de la dinastía de los Herodes. Herodes el Grande tuvo pues muchos hijos: Aristóbulo, Antipas, Felipe, Arquelao, en fin, hubieron muchos. Antipas fue el segundo hijo de Herodes el Grande. Estos personajes que gobernaron toda la región de Judea fueron crueles. La crueldad los caracterizaba. Imagínense que Herodes el Grande, el primer Herodes, dice la historia que mató a una de sus esposas, que se llamaba Mariane. Mató a una de sus esposas, pero también mató a su propia mamá. Mató a su mamá, se llamaba Alejandra, su mamá. Mató a dos de sus hijos. ¿Y por qué los asesinó? Porque eran una amenaza para él en el reino. Cualquiera que se atravesara en el camino y fuera amenaza para su poder, para su seguridad, era eliminado. Por eso, cuando los magos llegaron preguntando dónde había nacido el rey de los judíos, eso le interesó mucho. Y le dijo a los magos: vayan e investiguen. Y cuando lo encuentren, por favor regresen a avisarme, para que yo también vaya a adorarle. Los magos encontraron
Encontraron al niño, pero por revelación se les dijo que no regresaran a Herodes. Y ellos tomaron otro camino. Cuando Herodes vio que lo habían burlado, que no habían regresado a Jerusalén para informarles, usted ya sabe la historia. Ordenó que mataran a todos los niños de Belén de 2 años para abajo. Una masacre de niños. Así de cruel. Todos los niños de 2 años para abajo de Belén debían morir, y entre ellos tenía que ir el rey de los judíos. Este fue Herodes el Grande. Entonces, cuando hablamos de Herodes Antipas, lo primero que tenemos que saber es que era hijo de un criminal, de un sanguinario, hijo de un hombre cruel. Este Herodes Antipas fue el que mató cruelmente a Juan el Bautista. No era nada nuevo, eran crueles, eran sanguinarios. Mató cruelmente a Juan el Bautista. Y después quiso también matar al Señor, quiso matar a Jesús. Y por último, tuvo la oportunidad de sentarse en el tribunal y juzgar al Señor Jesús. Y cuando tuvo la oportunidad de juzgarlo y escucharlo, solo se burló de él y lo ignoró. Así que conozcamos más acerca de esta gente. Este Herodes Antipas entonces mató a Juan, cruelmente a Juan el Bautista. Y según el verso 20 del capítulo 6, lo hizo sabiendo que Juan el Bautista era justo, era santo y era profeta. Él estaba consciente, dice el verso 20, porque Herodes temía a Juan sabiendo, dice el verso 20, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Le encantaba escuchar. Cuando él tenía oportunidad, se escapaba y se encontraba con Juan y le decía: háblame del reino de Dios, háblame de las cosas que van a pasar, háblame del Mesías, háblame de lo que el pueblo de Israel espera. Él sabía que Juan era profeta. Entonces lo mandó a ejecutar sabiendo que no solo era inocente, sino que era justo, era santo y era profeta de Dios. Por eso es que cuando oyó la fama de Jesús, oyó que el nombre de Jesús se había hecho notorio en todo Judea y Galilea, porque si leemos los capítulos anteriores del capítulo 6, encontramos cientos y cientos de milagros y maravillas. Encontramos que la gente caía sobre él. Bueno, en el pasaje que leíamos ayer, encontramos que después de multiplicar 5 panes y 2 pececillos para darle de comer a 5,000 personas, Jesús le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca para ir a descansar un poquito. Querían descansar porque la gente se venía sobre ellos. Pero alguien se dio cuenta que subieron a la barca, alguien se enteró hacia dónde se dirigían. Ellos iban en dirección a un lugar desierto. Cuando llegaron a ese lugar desierto, ya la multitud los estaba esperando. Y él quería descansar, pero no pudo. Cuando Herodes oyó la fama del Señor, que su nombre se divulgaba por todos lados, que la gente hablaba de Jesús de mil formas, de muchas maneras, de muchas cosas que Jesús hacía, de sus milagros, de sus prodigios, Herodes dijo: es Juan, al que yo maté, al que yo decapité, es Juan. Y eso indica que Herodes no estaba tranquilo. Su conciencia estaba activada. Su conciencia lo atormentaba. No lo dejaba en paz. No lo dejaba dormir.
Él sabía que había matado a un hombre santo, a un hombre justo. Su conciencia no lo dejaba en paz. Por eso él dice, no, ese Jesús es Juan el Bautista, ha resucitado. Así que había cometido un crimen terrible. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por causa de Herodías, su mujer. Vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, este hombre asesina al profeta sabiendo de quién se trataba, y lo hace para complacer a su mujer, a su esposa. ¿Quién era su esposa? ¿Quién era Herodías? La esposa de Herodes Antipas. ¿Quién era? Bueno, Herodías era hija de Aristóbulo. Aristóbulo era hijo de Herodes el Grande. En otras palabras, Herodías era nieta de Herodes el Grande, hija de Aristóbulo. Pero Aristóbulo tenía un medio hermano, también hijo de Herodes el Grande, que se llamaba Felipe. Felipe se enamora de Herodías, esposa de su hermano, de su medio hermano. Se enamora de ella y se la quita a su hermano. Así que Herodías, siendo hija de Aristóbulo, se casa con Felipe. Parece que di una mala información. Se casa con Felipe. Felipe automáticamente es su tío, porque es hijo de Herodes el Grande, medio hermano de Aristóbulo. Y estando casada con Felipe, el hermano de Felipe, su cuñado, ahora sí vamos bien, que era Herodes Antipas, se enamora de ella y se la quita a su hermano Felipe. Esto significa que Herodías primero se casó con su tío Felipe, porque era hija de Aristóbulo, hermano de Felipe. Se casa primero con Felipe, después Antipas se la quita a Felipe y se la lleva como mujer, como esposa. Ahora ella vive con el segundo tío, pero lleva una hija que es hija de Felipe. Y esa hija, en la Biblia no se menciona su nombre, pero Josefo dice que esa hija se llamaba Salomé. Así que Herodías llega a ser la esposa de Antipas, Herodes Antipas, otro tío, y lleva como hija de Felipe a Salomé. Y es así como se forma un segundo hogar. Estas cosas feas, asquerosas, horribles, se dan en esos niveles. Así que no es nuevo lo que se vive en nuestro tiempo. Ya se daban en ese entonces cosas tan sucias, tan inmorales. Para personas normales, ay, qué feo, qué sucio, ¿verdad? Pero ya se daba. En esas esferas de gobierno sucedían esas cosas. Entonces, la hija de Herodías fue la que danzó en el cumpleaños de Antipas. Recuerden esto. Esa muchacha que danzó en el cumpleaños de Antipas, de Herodes Antipas, era su hijastra, pero también era su sobrina. Era su sobrina porque era hija de su hermano Felipe. Era su hijastra porque era hija de la que ahora era su esposa. Qué feo, ¿verdad? Así que dice el texto
dice el pasaje bíblico, que venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Es cierto que Herodes era cruel, sanguinario, pero le tenía cierto afecto y admiración a Juan, aunque lo tenía encerrado por causa de su esposa. Pero le tenía temor y respeto. En su corazón en realidad no estaba la idea de matarlo. Pero el problema es que cada vez que Herodes buscaba a Juan para escucharlo, Juan le decía: Antipas, estás mal, eres un adúltero, eres un incestuoso, estás cometiendo incesto, tienes a la mujer por mujer, a la mujer de tu hermano. Eso es incesto y es adulterio. Así que estás mal, Herodes. Y el detalle de los Herodeses, es que ellos eran idumeos, eran mitad judíos y mitad idumeos. Los idumeos eran descendientes de Esaú. Esaú fue el hermano de Jacob. Así que los idumeos eran hermanos de los israelitas. Por eso es que los Herodes siempre tenían cierta relación con los judíos. Recuerden ustedes cuando Pablo fue juzgado por Herodes Agripa, capítulo 26 de Hechos. Pablo le dice a Herodes Agripa: yo sé que tú sabes de estas cosas. Y se refería a las tradiciones y a las leyes judías. Yo sé que tú sabes de estas cosas. Y yo sé que tú crees a los profetas. Por eso Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Porque ellos tenían mucha afinidad con el pueblo y con la religión. Por eso es que este Herodes Antipas escuchaba de buena gana a Juan el Bautista, pero Juan lo reprendía, le reprobaba, le advertía que Dios lo iba a juzgar por lo que estaba haciendo, por su inmoralidad. Así que a Herodías esto no la tenía a gusto. Ella pensaba: en cualquier momento ese Juan el Bautista va a convencer a mi marido para que me eche del palacio. En algún momento mi esposo se va a dejar influenciar o influir por ese hombre que está en la cárcel y va a destruir nuestro hogar. Así que Herodías lo que trataba era, en su corazón estaba el deseo de matarlo, de acabar con Juan. Y esta fue la oportunidad. El rey hace una oferta, una promesa y una oferta estúpida: ofrecerle a su hijastra, a su sobrina, sí, pásenme otro micrófono porque este se descargó. Una promesa que no debió haber hecho porque le dolió. Sí. No, otro micrófono. Sí. Entonces,
Es el diablo. Bueno, no hagamos promesas arrebatadas. No nos apresuremos a hacer promesas sin pensarlo. A Herodes le costó mucho eso. Él era malo, era sanguinario, era cruel, pero él no quería hacer lo que tuvo que hacer con Juan. Lo tuvo que hacer porque se le fue la lengua, porque abrió la boca. Y esto es una pequeña lección que debemos recordar en la vida. No hagamos promesas sin pensarlo. Es más, dice la Biblia, mejor no prometas. No prometas nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, hermanos. Esta es una pildorita que nos puede ayudar. Así que el pobre Herodes hizo esa promesa estúpida que le salió caro, porque después no podía dormir. Su conciencia se activó de una manera tremenda. El hombre no tenía paz. Cuando vio a Jesús dijo: es Juan el Bautista el que ha resucitado. Bien, pero todo esto ocurrió en su cumpleaños. Yo no sé cómo estamos con la hora, pero porque hoy no tengo reloj. Pero a mí me llama la atención este detalle. Lo hizo en su cumpleaños. Aquí dice la palabra: en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Hay grupos cristianos y no cristianos que estudian la Biblia mucho, no son cristianos, que ven que satanizan los cumpleaños, que dicen que celebrar cumpleaños es antibíblico, es diabólico, es satánico. Porque en la Biblia solo se mencionan 2 cumpleaños: el cumpleaños del faraón, y por cierto lo celebraba cuando mandó a decapitar al panadero. Eso ocurrió también en la historia de faraón. Celebraba su cumpleaños y daba una cena, hacía un banquete. Y el otro caso es el de Herodes. Entonces se dice que como estos son 2 ejemplos que tenemos en la Biblia, donde se dice explícitamente que fue un cumpleaños, celebrar cumpleaños es diabólico, es satánico. Y entonces vienen estos grupos, cristianos y no cristianos, lo prohíben. Y cuando ven que los cristianos celebran cumpleaños, dicen: sí, ustedes son paganos. Ustedes son cristianos, pero cristianos entre comillas. Ustedes no son bíblicos. A ver, abramos el tema en la asamblea esta mañana. ¿Es bueno, es malo, es correcto, es incorrecto, es pecado o no es pecado celebrar los cumpleaños? Y no salimos de aquí hasta que no resolvamos este asunto. Sí, porque le van a decir por allá: es que ustedes están mal, ustedes son del mundo, son cristianos de la mayoría, de la religión, nada más, de religión. Bueno, ¿es o no es? ¿Debemos o no debemos? ¿Qué pasa cuando los hermanos hacen su fiestecita o su fiestezota, porque algunos se mandan, celebrando el cumpleaños del miembro de la familia, de un miembro de la familia? ¿Estamos mal o estamos bien? ¿O ni estamos bien ni estamos mal? A ver, hermanos, puedo escuchar a 2 personas. ¿Qué piensan? Sí, claro, es lo que usted piensa. Muy bien.
Gracias, hermano. Si un cumpleaños se celebra para darle al Señor la alabanza y la gloria, está bien, dice el hermano. ¿Alguien más? No es malo. Si usted celebra su cumpleaños o el cumpleaños de un miembro de su familia, ¿cómo lo justifica? ¿Cómo lo justifica? No me digan que no lo hacen. ¿Cómo lo justifican? Aquí hay dos ejemplos de dos cumpleañeros sanguinarios. Y nada más, eso es todo lo que dice la Biblia. Y los grupos a los que me he referido hacen alusión a estos dos casos, por lo cual dice, celebrar cumpleaños es lo peor en la vida cristiana. Para los cristianos bíblicos eso no debe ser, no debe ocurrir. Es diabólico. Es mundano. Y se resulta que, pues, el año pasado, los líderes prepararon una fiestecita y yo no venía para eso. Yo tenía reunión con el liderazgo y me preparé con la palabra que iba a dar y todos los puntos que iba a tratar. Yo venía a una reunión de trabajo y me sorprendieron aquí con una fiesta, porque precisamente era el cumpleaños, mi cumpleaños. ¿Quién sabe cómo se enteraron? Ahora sé que ahora yo espero que este año me lo vuelvan a celebrar, pienso yo. Sí, hombre, es que los regalos son los que emocionan. Entonces, ¿cómo justificamos celebrar los cumpleaños, hermanos? ¿Estamos haciendo algo correcto o incorrecto? ¿Estamos haciendo algo bueno o algo malo? Piénsenlo. ¿Qué le dice usted a no digo nombres de grupos, pero qué le dice a una persona que viene diciéndole: ay, pobrecito, ustedes son mundanos, son cristianos de religión, ustedes no conocen la verdad, no están en la verdad, siguen haciendo cosas del mundo? ¿Qué le dice usted? Bueno, son dos ejemplos que tenemos en la Biblia. No son buenos, son feos. Pero en las instrucciones apostólicas del Nuevo Testamento y en los mandamientos del Señor no tenemos ninguna alusión a que se haga o no se haga. No hay nada que diga que sí o que no. Entonces, cuando la Biblia guarda silencio en algunas cosas, nos deja a criterio. No podemos basar una doctrina en dos acontecimientos, tenemos que ir a los mandamientos, lo que el Señor manda, lo que Pablo más que todo en sus 13 epístolas nos diga. Si Pablo dijera: miren, esto no es lo correcto, pues hay de nosotros. Así que el celebrar o no celebrar un cumpleaños, yo creo que queda a nuestro criterio. Pero sí, creo que obramos mal cuando hacemos del cumpleaños una tradición, y esa tradición se vuelve una idolatría. Cuando toda la familia no vino al culto porque le andaban celebrando el cumpleaños al patojito, al abuelito, a la abuelita. Nadie apareció en el culto. ¿Por qué no vinieron? Es que le estaban celebrando el cumpleaños al miembro de la familia. Bueno, ok. Parecía que aquello fue más importante que estar aquí. Es solo una vez a la semana que nos reunimos para alabar al Señor.
Es malo cuando idolatramos las fechas. Es malo cuando nos obsesionamos a que mi cumpleaños lo tienen que celebrar, porque si no lo hacen, ¡ay! Nos deprimimos. Recuerde que Pablo dijo, lo acabamos de estudiar en Corinto: el que tiene esposa haga como que no tiene, el que compra algo haga como que no ha comprado nada, el que está alegre haga como que no está alegre. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. ¿Se acuerdan que hablamos de eso el domingo pasado? El tiempo es corto. El tiempo es tan corto porque el Señor viene, corto porque la vida es corto porque el tiempo se acaba, porque los tiempos cambian, dije en ese momento. Las circunstancias cambian. Yo no sé si mañana o pasado o la otra semana o el otro mes las cosas van a cambiar y están completamente diferentes. Yo debo pensar en el futuro y debo ser más realista. Los creyentes están pensando siempre en el futuro. El Señor viene, o nos vamos con el Señor. Y por lo tanto, pues no, la verdad es que no debiera haber tanto tiempo para estar celebrando el cumpleaños del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa, del primer hijo, del segundo hijo, del tercer hijo, del primer nieto, del segundo nieto. Nos pasamos la vida celebrando cumpleaños. Creo que no es tiempo para... Podemos hacerlo, pero no nos obsesionemos, porque creo que eso sí creo que contrista al Espíritu Santo, cuando lo ponemos como prioridad. Soy de la idea, si ustedes lo quieren tomar, que es bonito. Un cumpleaños debiera celebrarse a nivel de familia, un almuercito con la esposa, los padres, los hijos, y en la mesa dar gracias por la vida de la persona. Recordar que esa persona estuvo a punto de morirse, recordar los problemas que hubieron, los problemas que han pasado, las dificultades, la tribulación, y dar gracias porque estamos con vida. Y decir: Señor, te damos gracias por Arturo, por Juanito que está vivo. Gracias, Señor. Olvidémonos del pastel, olvidémonos de los regalos. Seamos más prácticos, seamos más sencillos, más realistas, porque esto sí lo debiéramos de hacer. Pero hacer un banquete para que venga a comer un montón de gente, y hasta se endeudan los hermanos a veces, hasta prestan para celebrar el cumpleaños del miembro de la familia. Creo que queda a criterio. Creo que todo me es lícito, aunque no todo conviene. Cuando dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo conviene, eso significa que no todo es inconveniente. Hay cosas que puedo hacer y hay algunas que definitivamente no convienen. Queda a criterio. Usted no se sienta mal, pero no exagere y no se obsesione celebrando los cumpleaños de su familia. No falte el culto por celebrar el cumpleaños de su familia. No, eso sí está mal. Faltar a la responsabilidad con el Señor, eso sí no lo veo correcto. Bueno, sigamos con Antipas, con Herodes Antipas. ¿Alguien me puede dar la hora? ¿Cómo estamos? 10:50, Dios mío, 10 minutos. Me quedan 10 minutos y terminamos. Entonces, ese mentado Herodes Antipas quiso matar al Señor, porque sus discípulos le dijeron a Jesús en Lucas capítulo 13: Señor, vete de Judea, porque Herodes te quiere matar. Y el Señor le dijo a sus discípulos: díganle a aquella zorra, y la llamó zorra, díganle a esa zorra que hoy y mañana hago milagros y enseño acerca del reino de Dios. La llamó zorra.
Luego, en el capítulo 23 de Lucas, Jesús compareció ante Herodes. Dice el Evangelio que Herodes Antipas tenía muchas ganas de verlo, de conocerlo. Hacían años lo había confundido con Juan el Bautista, había pensado que Juan había resucitado. Quizá esa idea se había resuelto, pero él tenía muchas ganas de verlo y escucharlo. Cuando tuvo esa oportunidad, sentado en el tribunal, dijo: este hombre no merece la pena. No halló en el delito, pero lo menospreció, se burló de él. Se burló de él y se lo dejó a Pilato. En conclusión, Herodes Antipas mató la voz de un mortal, que era Juan el Bautista, y se burló de aquel que era la palabra viva. Qué responsabilidad para la eternidad. Mató la voz que lo redarguía, la voz que lo reprobaba, que lo confrontaba. La mató y se burló de la palabra que da vida eterna. ¿Cómo se sentirá ese hombre ahora? ¿Qué pensará él al recordar su vida pasada? La voz de Juan el Bautista es la voz de los creyentes. Los creyentes ahora somos esa voz que anuncian que el Mesías vendrá otra vez. Esa es la gran misión o comisión que tenemos los creyentes. Ser la voz de unos que claman diciendo: arrepiéntanse, el reino viene, el Mesías va a aparecer otra vez, vendrá en las nubes. Tenemos que anunciar la venida del Señor. La venida del Señor. Juan anunció que detrás de él venía uno más grande que él. Pero esa voz se apagó, la mató Herodes. Ahora somos nosotros los que tenemos que hablar. Es la voz de la iglesia la que tiene que escuchar el mundo acerca del regreso y de la venida del Señor. La voz de Juan es la voz, o la voz de los creyentes es la voz de Juan el Bautista. Jesús sigue siendo la palabra que da vida eterna. Él es la palabra eterna, la palabra que nos da vida. Y concluimos. Hermanos amados, la muerte más cruel que el hombre ha inventado, la muerte más cruel que el hombre ha inventado ha sido la crucifixión. En la historia de la humanidad han habido diferentes métodos de ejecución. Hoy conocemos la inyección letal. Antes era la silla eléctrica. Antes era el fusilamiento. Y presenciamos cómo en Guatemala fueron fusilados algunos reos que fueron sentenciados a pena capital. Fusilamiento, silla eléctrica, inyección letal. En la antigüedad eran decapitados, la guillotina. Pero de todos estos métodos, el más cruel que el hombre ha inventado para ejecutar a los criminales fue la crucifixión, porque los clavaban y los dejaban allí colgados para que murieran poco a poco, poco a poco. Allí agonizaban, ahí sufrían. Algunos podían pasar hasta una semana clavados y colgados.
Otros morían a los pocos días, otros a las pocas horas. Ha sido el peor método, el más cruel, el más sanguinario, el más doloroso. Y Dios escogió esa muerte para su Hijo. Dios escogió que esa fuera la muerte de su Hijo. La cruz. Pero la muerte de Jesús nos habla de dos cosas. Número uno, nos habla de la crueldad del hombre, de la crueldad del ser humano cuando mata a su prójimo. Pero también nos habla del gran amor de Dios, porque fue en la cruz donde Dios aceptó que su Hijo fuera la ofrenda por el pecado, la única ofrenda. Fue en la cruz donde Dios permitió que Jesús padeciera en lugar de nosotros, para que muriera en nuestro lugar como sustituto. Él nos sustituyó en el lugar del martirio, del tormento. El justo por los injustos. Dio su vida de la manera más espantosa. Todo su cuerpo estaba herido, aplastado, molido. Por eso dijo San Juan: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Lo dio, pero no lo dio para que lo adoraran, lo dio para que lo mataran. No lo entregó para que lo honraran, lo entregó para que lo sacrificáramos, para que lo ejecutaran. Para eso lo entregó, porque Dios sabía que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para podernos perdonar, Dios necesitaba sangre de una víctima, de un inocente. Y no hay entre los hombres alguien que pudiera ser inocente como su Hijo. Así que esa crueldad se convirtió en la expresión más maravillosa de la justicia y del amor de Dios. Juan fue decapitado, pero esa fue una muerte rápida. Jesús fue ejecutado en la cruz, y esa fue la muerte más dolorosa por nosotros. La crueldad del hombre es contrarrestada o contrastada con el amor de Dios. El hombre es cruel, como es mentiroso, como es injusto. El hombre es malo por naturaleza. Dios es amor. Dios es justo y Dios es amor. Por eso, cuando entendemos cómo se desarrolló nuestra salvación, no tenemos palabras, porque la justicia y la misericordia se besaron en la cruz. Así lo dijo el salmista en el Salmo 85, en el verso 10. La justicia y la verdad, la justicia y la misericordia se encontraron y se besaron en la cruz. En la cruz Dios demostró que es justo, que el pecador debe morir, pero en lugar de cobrarnos a nosotros, le cobró a su Hijo nuestra deuda, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en su Hijo. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana? Esto es salvación, esto es salvación, esto es redención, hermanos. La crueldad humana nunca va a terminar, pero el amor de Dios es más grande.
Y solo podemos dejar de ser crueles cuando llegamos a conocer el amor de Dios. Cuando nos encontramos con el amor de Dios, el león se convierte en cordero, el salvaje se convierte en un ser doméstico. Porque Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Yo quiero que esta mañana admiremos y adoremos al Padre de las luces, a ese Dios que nos ha dado la oportunidad usando nuestra crueldad humana. Él ha exaltado su amor infinito para decirnos: yo los amo y quiero salvarlos. Oigan, yo no sé si en esta mañana alguien aquí se ubica en el lugar de Herodes. Herodes mató esa voz que lo reprobaba y se burló de la palabra que le ofrecía vida eterna. Y eso lo hace todo ser humano cada vez que escucha el evangelio y lo ignora. Mata la voz que habla a su conciencia. Mata la voz que está en su conciencia, que le dice: eso es bueno, eso lo necesitas. Mata la voz de su conciencia, y en muchos de los casos se burlan de la palabra que da vida eterna. Si usted en esta mañana está aquí y no ha reconocido públicamente a Jesús como su único Señor y Salvador, eso significa que usted está en la condición de Herodes. No importa si es importante o no, usted necesita conocer a Dios, el amor de Dios. No la crueldad. La crueldad del hombre la conocemos desde nacimiento, desde que nacemos. Nos encontramos con injusticias y crueldades del ser humano. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Dios te ama y quiere salvar tu vida, porque tiene un plan para usted. Vamos a estar de pie en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Al contemplar